vamos a tener que hablar del tema de Izquierda Unida, porque al parecer ha tenido una actuación memorable en estas elecciones. Presenta un programa en el que dice, que los dejamos para la tercera comentario ahora: Izquierda Unida quiere garantizar el trabajo en una nueva Constitución. Es tan maravilloso, figuraros lo que es, que vamos a dejar un poco de música para volver a esta maravilla de Izquierda Unida. La noticia dice: Izquierda Unida quiere garantizar el trabajo en una nueva Constitución. Izquierda Unida concurre al 20 de diciembre con una propuesta de nueva Constitución que incluiría el derecho al trabajo garantizado y a una renta mínima, y que establecería que los derechos sociales fueran exigibles en los tribunales. La coalición de izquierdas plantea una ley fundamental que consagrara un Estado federal republicano y plurinacional, al que los territorios se adherirían mediante referéndum, según el texto al que ha tenido acceso el país. La formación es la única que defiende un proceso constituyente después del paso atrás de Podemos. Muy bien, le vamos a dar la palabra a nuestro amigo magistrado para que nos diga la maravilla que nos promete Izquierda Unida. A ver. Bueno, yo he tenido en otros programas anteriores ocasión de examinar los programas de Podemos. Ahora me pedís que analice Sí, señor. la propuesta para las próximas elecciones de Izquierda Unida, que ya habéis adelantado. Se trata de una formación política que está casi en descomposición, a punto de desaparecer, y de entrada podemos decir que se trata de un programa utópico, irreal y muy alejado de las posibilidades materiales. Destacando que el diario El País ha tenido acceso a un programa electoral antes que cualquier otro periódico, otra emisora o otro medio de comunicación, tenemos que comenzar diciendo que, según esta noticia, el programa trae dos grandes propuestas y alguna otra propuesta añadida. La primera gran propuesta que yo voy a analizar es la de apuesta por el Estado federal, con una circunstancia que, según dice el propio periódico, Podemos ha abandonado el denominado proceso constituyente para elaborar una nueva constitución y se queda Izquierda Unida como única formación política que defiende ese proceso constituyente. Pero antes de analizarlo, quiero también resaltar que hay una propuesta absolutamente revolucionaria, que es la de introducir derechos sociales que la doctrina llama derechos de la tercera generación en la propia Carta Constitucional, pero reformando la situación actual. Ahora mismo son derechos que no tienen unas garantías prácticas, no se pueden exigir directamente ante los tribunales, sino que están en el ideario, en la filosofía de la acción política. Lo analizaremos brevemente también. Junto a estas dos grandes propuestas hay una propuesta de reforma electoral, hay una propuesta de igualdad de género. Yo creo que la igualdad de género está implícita en el derecho de igualdad, salvo en el nombramiento de las jefaturas del Estado, que la propia Constitución discrimina a la mujer en favor del hombre. Esto, ¿cómo lo podríamos explicar? Pues muy sencillamente, la interpretación integral de la propia Constitución es: todos somos iguales, excepto en la jefatura del Estado, porque la propia Constitución excepciona a la mujer en favor del hombre. Y la tercera propuesta que hace Izquierda Unida es, no menos rocambolesca que otras, es elección directa de los magistrados del Tribunal Constitucional por los ciudadanos, con posibilidad de que los ciudadanos revoquen los nombramientos. Claro, claro. Bueno, ¿a cuál más absurdo? Vamos a analizar, si te parece, si os parece a todos, las dos grandes propuestas, que es la del Estado federal y la de los derechos sociales o de tercera generación. Empecemos con el Estado federal, que es tu fuerte. Venga. Bueno, eso yo te agradezco que me consideres No, así. por el tiempo que llevas estudiándolo. Bien, eso es verdad. Bien, el Estado federal parte de esta propuesta de que habrá una voluntaria adhesión mediante referéndum popular a esta forma política que es el Estado federal. Ya hemos criticado, Antonio y yo, que para que se pudiera crear un Estado federal, primero habría que desintegrar el Estado que ya tenemos, lo cual me parece una atrocidad, sinceramente. Pero aquí se introduce la variante, es si hay que hacer un referéndum para que los diferentes territorios, las diferentes formaciones quisieran integrarse en una futura Constitución, ¿qué ocurriría si Cataluña o el País Vasco o cualquier otro territorio decidiera
No sumarse. mediante el referéndum no sumarse a la unidad de España. Pues tendríamos un problema donde creado artificialmente donde no existe. Ya serían independientes. Ya serían por obra y independientes. virtud de Izquierda Unida, no de los catalanes independentistas. Es Izquierda Unida el que permite con el Estado federal, que implica la simultánea o posterior adhesión de los territorios, fíjate, emplea la palabra adhesión de territorios a su proyecto. Pues el territorio que no se adhiere ya es independiente. Es independiente. Así que Izquierda Unida puede él solo darle la independencia a Cataluña, al País Vasco, a Galicia, Canarias, Baleares, ¿por qué no? A todos. Con lo cual estaría solucionando el problema que tienen ahora los independentistas catalanes, pero estaría destruyendo totalmente España. Es decir, que señores, propuesta de Izquierda Unida, estas mentes privilegiadas que están en vía de extinción, nos proponen para solucionar los problemas de España es destruirla previamente. Bien, el segundo tema que también quisiera analizarlo es el de los derechos sociales o de tercera generación. Evidentemente, en España, la Constitución española recoge y garantiza con carácter absoluto una serie de derechos. A otros derechos le otorga un grado de garantía o de defensa intermedio. Y finalmente, en el capítulo tercero del título primero de la Constitución, están los derechos económicos y sociales. Se trata de un gesto, un guiño, una idea que no se plasma en la propia Constitución. Decía el profesor Garrido, uno de los grandes administrativistas que ha habido en España. Fernando Garrido. Sí, paisano tuyo. Sí, lo conozco. Los derechos valen lo que valen sus garantías. Es decir, si no hay garantías, no hay derechos. ¿Qué ocurre con los derechos a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho al deporte, a un medio ambiente adecuado? Pues son derechos que se plasman en la Constitución, pero no se garantizan absolutamente. La única garantía es que informarán la legislación, quiere decir que el legislador debería tenerlos en cuenta a la hora de hacer las leyes, o la práctica judicial. Los jueces a la hora de resolver deberían tener en consideración de que en la Constitución se citan, pero no son derechos que tú puedas ir directamente ante el juez y exigir el cumplimiento de ese derecho. Daniel, tú sabes que Tocqueville, y si no sabes, lo has oído quizás, yo que lo recuerdo tan literalmente, lo que más le asombró de su viaje a América, lo que más le asombró es que los jueces de primera instancia pudieran aplicar las normas de la Constitución. Eso es lo que pide Izquierda Unida ahora, pero no para las reglas formales de la Constitución americana, sino para las normas sociales de justicia social, que es un concepto procedente de la Iglesia y que nunca lo aceptó el marxismo, pero para aplicarlo a esos llamados derechos que aseguran el bienestar de las personas, no de la colectividad, porque el bien de una colectividad puede estar tan mal distribuido que uno viva muy bien con ese bienestar y otros se mueran de hambre. Pues para evitar eso se inventa el bienestar individual, y el bienestar individual fundamenta lo que se llaman derechos sociales. Y este ignorante de Izquierda Unida, como ignorante toda la izquierda y todos los catedráticos de España de derecho constitucional, los derechos sociales o derechos materiales que constituyen lo que siempre se ha llamado democracia material no son susceptibles de ser incorporados en la Constitución. ¿Por qué? Simplemente porque la Constitución es un texto formal que garantiza derechos y leyes formales, que garantizan las libertades. Lo que no puede garantizar es la igualdad material. Por tanto, claro que formalmente garantiza la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, porque son formales. Pero ¿cómo una Constitución va a garantizar la igualdad material? Bien, pongamos el caso, que Izquierda Unida triunfa. Remoto y difícil. No, Nada, que saca 2/3 partes, porque hay que tener 2/3 partes. Saca 2/3, Izquierda Unida, y reforma la Constitución. Bien, y ya tenemos una Constitución cuyos artículos son aplicables por los jueces directamente, los jueces de primera instancia, claro. Y figuraros las centenares de miles de reclamaciones de derechos que no tienen una vivienda digna. Uno porque no tiene agua caliente, otro porque le falta, tiene gotera, otro... Porque no tiene vivienda y quiere que le den una. Yo hablo de los que tienen, el que no tiene no digamos. Bueno, los centenares de miles reclamando a un juez su derecho a una vivienda digna. O las personas de 70 años, 80 como yo, reclamando que queremos divertirnos, que queremos insersos y viajes, que nos lleven a Finlandia
o a los mares del sur. Derecho al medio ambiente adecuado. Sí. Yo Bien. tengo derecho a que me quite el Bueno, ayuntamiento la polución. Esta que tengo aquí. absoluta imbecilidad, no creas que es Izquierda Unida, ¿eh? Toda la izquierda cree que la democracia material puede ser susceptible de pasar a una constitución. Eso es imposible. Pero la consecuencia más clara que todo el mundo puede ver, supongamos que se celebran elecciones ante la imposibilidad de aplicar. Hay una crisis, Izquierda Unida está en crisis, el gobierno dice, pero esto no puede, y no tiene más remedio que convocar elecciones. Y gana Rajoy las siguientes elecciones. Rajoy, como es tan indeciso, como tiene tan poco criterio, pues nada, no sabe lo que hacer, porque las reclamaciones son tan grandes que no puede poner orden, no se atreve a reformar las leyes, y mucho menos reformar la Constitución. Y no, tiene el lío y el caos, se celebran otras elecciones, al mes siguiente, otras elecciones. Y llega ya una persona con autoridad, que ante un desastre tan grande probablemente será un militar. ¿Quién puede llegar ahí ya en elecciones? Porque el horror a la intervención del ejército es tan grande desde Franco que no se atreve. Pero habrá algún militar retirado que tenga un principio de orden y diga, esto no puede ser, se presenta y gana por 2/3. Reforma la Constitución, fuera los derechos sociales, fuera la renta mínima, fuera. ¿Eso es lo que quiere Izquierda Unida? ¿Ese es el programa? Hay otro tema que me gustaría comentarte y que posiblemente a ti a lo mejor te gusta. Cuando hablamos de derechos de tercera generación, quiere decir que hay derechos de una primera generación, que aquí erróneamente dice que son los clásicos liberales, como el derecho a la vida o a la libertad de expresión, como si el derecho a la vida no fuera un derecho fundamental y permanente. Pero para todas las ideologías. Universal y permanente. Claro, pero parece como si el derecho a la vida o a la libertad de expresión solamente fuera un derecho del liberalismo, cuando todas las ideologías aspiran a tener garantizado el derecho a la vida y a la libertad de expresión. Pero bien, estos derechos de primera generación fueron sucedidos por otros derechos de segunda generación, como son la seguridad social, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los de tercera? Los de tercera generación son estos idílicos. La tercera edad. No, tercera generación, los tercera utópicos edad. A los que tú te has referido antes. Derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a practicar el deporte, derecho al medio ambiente adecuado. Entonces, alguien puede pensar que en la evolución histórica de los derechos fundamentales es necesario la utopía, creer en lo imposible para acercarte a ello. Pero no es menos cierto que esta idea socialdemócrata de tratar o pretender que el Estado te garantice absolutamente todos los medios, te procure toda la existencia, es como he dicho, una utopía y un absurdo en sí mismo, porque el Estado no puede llegar a prestar a todos los individuos absolutamente todos los derechos, incluidos estos de la tercera generación. Daniel, en mis libros, sobre todo en Discurso de la República y luego en la Teoría Pura de la República también, demuestro con datos que las utopías son reaccionarias. La utopía o tienen un valor literario extraordinario y son maravillosas. Platón es una utopía, entonces maravilloso. Tomás Moro, que es el que no inventa la palabra utopía, existía, pero es el que la pone como título de su obra, que es de algo utópico, algo que es imposible, que lo que no tiene lugar en el espacio se llama utopía, lo que no tiene lugar en el tiempo se llama ucronía. Bien, pues la utopía yo he demostrado que en la historia, cada vez que hay un movimiento utópico, se produce el triunfo de la reacción. Y es muy sencillo de explicar por qué. Porque si la izquierda es utópica, sus proyectos son irrealizables por definición. Porque se llama la izquierda utópica porque persigue unos ideales que son inalcanzables y que tampoco se alcanzan poco a poco, se va acercando. La confusión entre utopía y dificultad de alcanzar se debe a Mannheim, un sociólogo alemán muy bueno, muy inteligente, pero que ahí confundió, hizo a propósito, es ideología pura. Pues entre ideología y utopía, pues definió la utopía no como lo imposible, totalmente, sino con lo difícil de conseguir. Eso tiene algún antecedente lejano en el siglo XIX en Lamartine, pero después nada, la utopía siempre ha sido lo que es totalmente imposible, no lo difícil. Pero a partir de Mannheim, en esa obra que cito, ya lo acerca. Pero eso no ha prosperado. Sigue llamándose utópico a todo aquello que no es realizable. Utópico es todo lo que es potencial, pero que no puede pasar a ser actual.
Así, una utopía es una potencia incapaz de ser acto, utilizando términos aristotélicos. Es decir, la utopía es un ideal deseable, es una maravilla. Por ejemplo, en el viaje de Gulliver, están en Jonathan Swift, ahí está clarísimo cómo los viajes que hace por los países extraños donde viaja y los globos, pues se ven las costumbres, saben que son absolutamente inaplicables a la realidad de las tres dimensiones que tenemos en este mundo. Bueno, pues esas utopías, si se practican, el efecto que producen es la reacción, porque si las fuerzas llamadas de la izquierda se distraen en objetivos utópicos, por ejemplo la CUP es gente decente. En Cataluña son unas personas decentes, nobles, pero ilusos, que creen que se puede conseguir pues la felicidad social en la tierra, pues son platónicos. Esos no son peligrosos, no son personas malas, son personas utópicas, porque persiguen cosas que jamás las van a conseguir. Pero al emplear su tiempo en conseguir cosas imposibles, no lo están poniendo al servicio de aquellos que quieren conseguir de verdad la libertad en España. Entonces, en las ideologías se distinguen dos campos. El referente a la libertad excluye la ideología, porque la libertad no puede ser una ideología si es total. El liberalismo, claro que es una ideología. El liberalismo sí, porque el liberalismo nunca ha defendido en ningún país, en ningún tiempo, la libertad política colectiva para todos. Eso jamás. Lo que defiende es libertad individual, de mercado. Eso es ideológico. Es ideológico porque dice que esa es la única libertad posible. Eso es ideología. Porque dice que esa es la felicidad y la mejor organización social del Estado. Eso es ideología. Bueno, pues en cambio, cuando no son ideologías, ya no hay utopía. Y esa, la obra de Mannheim, tiene la virtud de que así como deforma el término de utopía, asimilándolo o acercándolo al concepto de lo que es muy difícil de lograr, no lo imposible. En cambio, acerca tanto el concepto de ideología a utopía que prácticamente lo asimila. Entonces, lo ideológico, la finalidad de toda ideología es una utopía. Bien, el que ha utilizado la palabra utópico para definir o calificar el programa de Izquierda Unida tal y como nos lo resume o nos lo presenta el diario El País he sido yo. Ellos no lo califican de utópico, No, lógicamente. ellos creen que es real. Y me parece muy interesante el análisis que has hecho del concepto utópico, pero partiendo de la base que yo lo califico de utópico, claro, por la propia definición de irrealizable y lógico. Lo que sí que ellos presentan este ideario, este programa, como, y leo textualmente, Constitución no es nada revolucionario, porque ellos consideran que todas estas propuestas pueden desarrollarse a través de la reforma constitucional. Es decir, la propia Constitución plantea y prevé la posibilidad de que se desarrolle. Bueno, los comunistas heredaron un concepto inexistente en la ciencia política, pero existente en sus ideologías, que se llama Constitución y Democracia Avanzada. Ese concepto lo construyó en una cárcel de Venezuela en los años 20 y tantos, no me acuerdo el nombre, comunista. Y todos los comunistas consideran que las constituciones tienen una letra, que es la que se aplica, pero también tienen debajo un espíritu potencial que contiene todo, y sobre todo los comunistas. Creen que en una constitución avanzada como la española, le han dicho que era la más avanzada del mundo, pues ahí está, lo tiene. No hace falta otra constitución. Esta misma constitución contiene ya en sí el germen de su desarrollo revolucionario. Y esa es la postura de Izquierda Unida. ¿Para qué? Para justificar que un partido comunista está siendo el esclavo, el servidor y el criado de la monarquía borbónica franquista. Y como es el Partido Comunista de Franco, ilegal, que pasa a legalizarse con Suárez y se convierte en servidor fiel y leal de la monarquía, tiene que inventarse la locura de que esa constitución que él apoya y que es reaccionaria y que es antidemocrática y que es oligárquica y que consagra el estado de partidos de la banca, de la prensa y de todos los grupos mediáticos y oligárquicos, el Partido Comunista se convierte en el defensor por la izquierda de la entrada en el club del bloque constitucional. El Partido Comunista es el peor, el más loco, porque no tiene ni idea de lo que dice para justificar lo que hace. Y como lo que hace es injustificable, lo que dice es impresentable, es una locura. Es lo más despreciable que hay en España hoy,
es el Partido Comunista. Porque yo no desprecio a ni un militar, ni a un banquero, a nadie que sea de derecha. ¿Cómo voy a despreciarlo? Está defendiendo muy bien sus intereses. Pero la izquierda, el PSOE y el Partido Comunista, los desprecio profundamente, porque a ellos los considero traidores. Que cambien de nombre, que digan que están defendiendo los intereses de la banca, pero que no mientan. Por eso son despreciables. Es que precisamente sin llegar a esos calificativos que tú estás empleando, quería terminar el análisis que me has pedido de este programa aludiendo a un hecho realmente sorprendente. Y con eso te voy a dejar a ti para que remate. No, pero escucha. Izquierda Unida presenta este programa diciendo que es necesario un verdadero proceso constituyente, y leo textual y entrecomillado: vamos a una reforma por la puerta de atrás realizada por las élites de los partidos. Alerta Izquierda Unida sobre la necesidad de que se haga un verdadero proceso constituyente por la puerta de atrás. Es decir, o hacemos una reforma como Dios manda con un proceso constituyente, o vamos por la puerta de atrás a que sean los partidos los que hagan ese proceso constituyente y no haya una verdadera democracia. A lo cual yo pregunto, Antonio, si en línea con lo que hemos analizado en otros programas anteriores, Izquierda Unida, este señor Garzón, que lidera este partido, no debe reconocer que la actual Constitución española no se elaboró a través de un, entre comillas, proceso constituyente dirigido por los partidos que en aquel momento formaban la llamada transición política. Es decir, que Izquierda Unida ha estado 35 años en un sistema que ahora se está dando cuenta de que hay un peligro de que no haya un verdadero proceso constituyente, cuando ellos llevan 35 años participando. Pero es más grave, Daniel. Lo que está diciendo, al proponer que la reforma constitucional no necesita otra constitución, sino que por la puerta de atrás pueden hacerla los partidos, está diciendo que esta constitución, la del 78, es simplemente una fachada del poder absoluto de los partidos constitucionales. Por eso ellos pueden hacer lo que quieran. Muy bien, pues ya está, es verdad. Mira, le pasa a Alberto Garzón. No, y que no hay que ir a una reforma de la Constitución. No, si fueran dignos y honestos, habría que ir a otra Constitución. No a reformar la que hay, sino a hacer otra Constitución, con un proceso constituyente. Daniel, es que lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Por supuesto que quien quiera libertades tendrá que ir a otra Constitución. Eso es una cosa. Otra cosa es que alguien que lleva participando como el Partido Comunista los 40 años de esta Constitución reconozca que no es necesario hacer un proceso constituyente. No requiere la apertura de un periodo de tiempo para que se desarrolle un proceso, sino que por la puerta de atrás, es decir, sin proceso constituyente, bastaría un acuerdo de los partidos estatales, que es lo que dice literalmente, para conseguir lo mismo que en un proceso constituyente. Que si los partidos se ponen de acuerdo lo conseguirían. ¿Qué significa eso? Que está reconociendo que la Constitución española solamente es el reglamento de los partidos políticos estatales. Nada más. Que no existe derecho alguno, ni siquiera formal, que garantice a los ciudadanos. Que es simplemente el reglamento interior, de juego interior de los partidos estatales. Y que, por tanto, como es un reglamento, aunque se llame Constitución, basta que ellos lo quieran y se pongan de acuerdo para convertir la Constitución formal actual, que es una fachada, ellos por la puerta de atrás, cambiar las reglas del juego, metan la Constitución material, la renta obligatoria mínima, los derechos sociales, materiales, vivienda, todo. Eso es lo que está reconociendo este pobre hombre, que es casi atrasado mental. Bueno, cuando yo empleo la palabra, perdona, Daniel, cuando empleo la palabra atrasado mental, algunas personas creen que exagero. No, es que no tengo vocabulario para designar a aquellas personas como Garzón, que se ve que son honestas, honradas, pero que están al servicio de intereses que ellos mismos ignoran. Por ejemplo, si él cree que por la puerta de atrás los partidos estatales pueden reformar esta Constitución para hacerla socialista, material, no sabe que él está al servicio de la banca y del rey. Por eso es atrasado mental, porque cree que esta Constitución quien manda son los partidos estatales. Y no es verdad. Los partidos estatales
PP, PSOE, Izquierda Unida y los que vengan ahora, Podemos y Ciudadanos, todos ellos no tienen poder propio, tienen el poder de la oligarquía financiera y económica que mantiene todo esto. Y le llamo atrasado mental a aquel que, siendo comunista, cree que es republicano. 2. Cree que los partidos estatales tienen el poder de cambiar una constitución y hacerla material o socialista. Cree que no es una utopía que los territorios de España, los territorios, acuerden adherirse a un proyecto federal que él va a definir, que se adhieran. Es decir, que el poder de los partidos estatales es tan grande, este imbécil de Alberto Garzón, pero buena persona, porque tiene una cara de tan buena persona como de tonto, expresa las dos cosas a la vez. Y yo le tengo simpatía por su cara de buena persona y miedo por su cara de tonto. Y le tengo miedo, esta es capaz de la locura mayor que hay. El ideal es que desaparezca, por buena persona que es. ¿Qué hace ahí? Creyendo que los partidos estatales tienen poder. ¿Pero qué estás diciendo, pobre desgraciado? Si estás al servicio de la oligarquía financiera, si tú no eres de izquierda, es de boquilla, si tú eres como los de la ceja, sois todos iguales, si no sabéis ni el pie donde pisa el terreno, no tenéis sentido de la realidad y estáis al servicio de una oligarquía financiera y mediática, porque tan grande es el poder de la prensa bajo la que tú escribes que te condiciona todo lo que haces. Y las televisiones igual. Las televisiones, los medios de comunicación y las universidades, amigos, las cátedras, esas son los que forman la ideología que encubre a la banca, a la oligarquía financiera, a la oligarquía del IBEX 35. ¡Qué pobres hombres! ¡Qué idiotas sois! Por eso no tengo más que una sola palabra, atrasado mental, porque si no tenía que decirte que eres un sinvergüenza. Y no te lo digo. Tú no eres sinvergüenza, eres un atrasado mental. Antonio, eres esclavo de la verdad. Ah, es que yo no puedo. Has estado magistral. Yo no puedo. Es que es así. Es que así es. Vamos a terminar aquí con Izquierda Unida, aunque me hubiera gustado que tú hubieras hecho algún comentario al federalismo, que ellos definen un federalismo, y los territorios se adhieren. Los territorios, Eso es, no las personas. Eso es más que federalismo. Bueno, ellos quieren hacer la adhesión de los territorios, pero previo una especie de referéndum en cada territorio, para que sean los ciudadanos los que decidan si se incorporan o no a Eso lo esa dices nueva... tú. Ellos dicen que se adhieran los territorios. ¿Por qué los ciudadanos? Eso lo dices tú. Porque no puedes admitir que los territorios... Dice aquí, leo entrecomillado, se basa en un protagonismo de la voluntad popular expresada mediante referéndum y, por tanto, libre y voluntaria adhesión a la forma política que se supone que el federalismo, eso lo añado yo, resultante de la creación del Estado federal. Es decir, que la propuesta que ellos hacen es, primero, desintegrar España. Sí. Después, Romperla. que cada territorio haga su propio referéndum popular para ver si consienten en integrarse en una futura unidad que sería España. ¿Y federal. quién le da la categoría de unidad política constituyente a cada territorio? Si eso se conquista mediante guerras. Evidentemente no lo dicen. Aquí no lo... ¿Quién no- le no otorga dicen. a Extremadura su capacidad de ser unidad política constituyente? O La Rioja, O La Rioja, o Murcia, si es que es... y Ceuta y Melilla. Y, Porque Marruecos le eche Antonio, mano. Antonio, que yo la pregunta que siempre hago es, ¿realmente España necesita ese proceso de desintegración para seguir funcionando? Si es que estamos creando un problema artificial donde no lo hay. Pero eso es el PSOE. Como quieren distinguirse, porque él está copiando Es al que me PSOE. recuerda un poco a Hollande. Hollande, Sí, y el perdona PSOE. que sea un poco No, no reiterativo, importa. es un mediocre que necesita una guerra para convertirse en un un jefe. personaje carismático. En un jefe. Y entonces esta gente necesita sacar de la chistera el Estado federal para hacerle la oposición al Partido Popular. ¿Sí? Pero realmente España necesita pasar por el proceso de federalización. Pero por Dios. Pero, ¿Y qué ese España es- qué tiene que ver ese con para eso? mí es el tema. España Sí. no tiene ese problema. No tiene problema federal ninguno. España tiene que seguir siendo un Estado unitario, integrado y, a ser posible, reformar su administración para hacerla más lógica, más coherente, No, más racional Más eficaz. y más eficaz. Más honesta. Al final está la eficacia. Más honesta. Sí, porque no hay también- más. Porque la corrupción es un defecto de eficacia. No Sin hay- complejos, porque todo el complejo de la autonomía y del federalismo viene como un movimiento de reacción hacia el franquismo. Al centralismo. Cuando es cierto que el franquismo
tuvo una administración centralizada o Sí. centralista por la concentración del poder, pero no es propia y típica y única del franquismo. En Francia hay centralismo y gobierna la derecha No, o la porque izquierda. en España, eso lo viví cuando, antes de comenzar la transición, antes del pacto de Suárez con la oposición, pero lo viví, confundían descentralización con desconcentración del poder. No sabían lo que era esa diferencia, que fue tan grande para discernir en Francia y apartar de Francia toda posibilidad descentralizadora del poder. En lo que se necesita el poder es desconcentrarlo. Y en la autonomía se ha hecho el proceso contrario. En la autonomía el poder está tan concentrado o más que en el franquismo en Madrid. Sí, señor. Es que una cosa es la Yo descentralización. lo que digo es Yo- que a nivel territorial se reproduce la Ahí concentración está. del poder. Eso es. Valladolid, Barcelona, Y el Sevilla, y el enemigo. Santiago son... Málaga ahora mismo tiene una rivalidad tremenda con Sevilla. ¿Por qué? Pues porque la Costa del Sol es muy pujante económicamente Claro. y todas las decisiones vienen de Sevilla.